Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, estamos hablando de economía, Luis. Exactamente. Con Mariano Kestelon, ya pasamos en instantes con nuestro columnista político, Francisco Noriega, así que bueno, de ya muchísimas gracias por estar en el programa. Mariano, hubo una reforma de la Comisión Nacional de Valores con los fondos comunes de inversión, donde lo que modifican es la evaluación de los activos, un tema técnico. De pronto escuchamos al periodismo que lee la noticia que está instalado en el zócalo de un diario, desastre en la bolsa, por cambiar un criterio de evaluación de activos, ¿no es cierto? Y esto provoca los grandes males del mercado, según algunos medios de comunicación. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Sí, a ver, los activos de los fondos de inversión, los bonos, se evaluaban libremente y los fondos de inversión, las empresas, decidían evaluarlos a la cotización de contado con liqui. Sí. Y la normativa para evitar fluctuaciones violentas, porque es un mercado que no está regulado, el de contado con liqui, depende simplemente del mercado, no hay intervención pública, o sea, prácticamente. Muy volátil. Es muy volátil. Decidieron, para proteger el interés de los ahorristas, que esos bonos tengan que estar cotizados al tipo de cambio oficial. Independientemente de que el día de mañana esos bonos se pagan en las condiciones escritas en los bonos. Esto es, si están en dólares, se pagan en dólares, están en pesos, se pagan en pesos, seguro, como corresponde a la tasa de interés que está nominado el bono. Pero bueno, los fondos de inversión lo que decidieron fue vender los bonos para que la evaluación que tienen los fondos de inversión no caiga tanto en sus balances, y eso provocó una salida de otros grupos que también operan en el mercado de esos bonos, y se reflejó en caídas de hasta el 10% en algunos títulos públicos de más largo plazo que están valuados en dólares. Pero eso no significa, como trató de leerse por parte del periodismo, que vaya a haber una especificación. Argentina, afortunadamente, y sobre todo con decisión política, más que por fortuna, perdón, se desendeudó en los últimos 10 años de forma muy importante. Antes el 95% de la deuda nacional estaba medida en moneda extranjera, básicamente en dólares, y hoy apenas un 10% está en moneda extranjera, una deuda que en términos relativos en relación al PBI se redujo a una cuarta parte. Entonces, bueno, en ese contexto, la economía argentina está mucho más sustentable para avanzar en un proceso de crecimiento sin necesidad de acudir a los mercados internacionales de crédito. Bueno, realmente quedó bien claro. Mariano, yo sé que es tu cumpleaños, tenés muchos compromisos personales y demás. Si querés te liberamos. Yo Dale. sigo con Francisco Noriega. Bueno, Fran, a ver, como dirían los chicos, sí, ¿qué onda este tema de Tucumán? ¿Cómo se enrareció el clima? ¿Realmente cuánta rosca política hubo? ¿Cómo se instaló en los medios de comunicación? El concepto de fraude y demás, y con son guarismos muy altos. O sea, a simple vista, hablar de más de 800.000 votos, querer dibujarlos y demás, y plantearlos, y tener... A ver, yo lo que digo es, Cano creo que en su vida fue el sueño del pibe, porque todos los medios de comunicación le dieron espacio, le dieron lugar, le dieron titulares cuando quería, se sentaba en algunos medios y con poco sustento político, ¿no? Sí, yo la rosca la describiría como política, mediática y jurídica, porque hubo una intención muy clara de generar ciertos desmanes, ciertas irregularidades, después ampliada completamente por los medios de comunicación, y una decisión judicial alarmante, realmente grave, dos camaristas, Ruiz y Piosek, que deciden anular por completo el resultado de la elección, de manera casi inentendible, o bueno, entendido como parte de la rosca, sí, únicamente, sí, porque es cierto que hubo situaciones irregulares, que por supuesto son repudiables, que no son buenas, las imágenes pueden no gustarnos, pero en definitiva hay 6 mesas que fueron anuladas, de más de 3.500, en donde se votó con absoluta normalidad. Votaron casi 900.000 personas y la diferencia es de 111.000 votos. Ahora, ¿qué puede pasar respecto? A ver, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. Con esta decisión no. A ver, la votación es válida, no la vamos a anular. Hay que proclamar a Juan Mansur como nuevo gobernador, cosa que sucedió el día de ayer. Pero lo que dicen ahora es, bueno, a ver,
Cano dice, voy a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué puede suceder respecto? ¿Puede haber alguna decisión que pueda permitirle no asumir a Mansur en los próximos días? O una vez que haya asumido, si hay una decisión, a ver, que pueda favorecer a la oposición, tenga que dejar la gobernación. ¿Puede pasar esto? Yo creo que no. Sí es cierto que el Acuerdo para el Bicentenario va a apelar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y que el tema va a llegar a la Corte Suprema de la Nación. Pero en la decisión de la Corte Suprema deja claro que Juan Mansur es el nuevo gobernador de la provincia de Tucumán y que está en condiciones de asumir el 29 de octubre cuando termina el mandato anterior. Claro. Esto es realmente muy importante porque los días seguían pasando, porque la provincia tenía la posibilidad de quedar acéfala y esto no es bueno para la Argentina, para el sistema democrático en general. Es decir, que el tema seguramente va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no va a tomar una decisión. Ya asumiendo, suponemos en teoría por los tiempos que tiene la Corte Suprema, Juan Mansur ya siendo gobernador, ¿no? Sí, claro. En función. Esto me parece que es lo más importante. La verdad es que tirar por la borda el voto de tanta gente no tiene demasiada explicación, ni desde lo jurídico, ni desde el sentido común tampoco. Por supuesto que cada una de las irregularidades que se cometieron son repudiables, hay que castigarla y también esas 6 mesas hay que votar de nuevo como se va a hacer. No importa que el resultado ya no cambie. Cada ciudadano tiene el derecho de que su voto sea contabilizado. Claro. Después, bueno, hay 12 puntos porcentuales de diferencia, son más de 111.000. Juan Mansur es el gobernador de la provincia, pero no hay que pasar por encima del derecho de cada una de esas personas que no pudieron votar en las mesas donde, bueno, hubo esta quema de urnas o hubo alguna duda realmente que se generó. En esas 6, y está muy bien. Pero ahí la diferencia también respecto de esta denuncia de fraude que intentaron hacer desde muchos medios de comunicación, sacando a la gente a la plaza también, de manera muy peligrosa. Tremendo. Aquí no hubo un fraude. Si una persona entra a una escuela, toma una urna, la saca a la vereda y la prende fuego, por supuesto que es un hecho repudiable, pero no es un fraude. Esos votos no se contabilizaron, no son para nadie, va a haber que volver a votar y esta es la gran diferencia. La verdad es que yo celebro la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que ponga sobre todo la normalidad democrática y que se respete el derecho de los tucumanos que han votado y en su mayoría al Frente para la Victoria. Chaco también, bueno, Chaco el domingo, una elección impecable, que es más, a la hora 53 minutos de haber cerrado oficialmente la elección, la propia oposición, en este caso Ayala, fue a reconocer, efectivamente, fue una elección impecable, fue limpia y bueno, reconocemos que hemos perdido. Sí, estamos hablando de la oposición reconociendo el triunfo del Frente para la Victoria. Un ejemplo democrático para todo el país, lo que pasó en Chaco, las elecciones se desarrollaron con total normalidad, aburridísima, dijo Karina Peretti, que fue una de las veedoras internacionales que enviaron las Naciones Unidas. O sea, al haber hecho la película, prepárate, llévate chaleco antibala, llévate todo. Y... Hubo mucho machaque desde algunos medios de comunicación, hubo gente también inmiscuida en Chaco y por suerte no pasó nada. Sí. Hubo también un mecanismo de cobertura muy importante con Gendarmería Nacional cubriendo para que no pase nada y lo más importante es que se desarrollaron con total normalidad las elecciones. Después, bueno, los resultados, el kirchnerismo ganando con más Una última pregunta que le vamos a hacer al diputado, se tiene que retirar del estudio para cerrar la participación de Gastón. Gastón, Scioli, primera vuelta, las encuestas lo dan como ganador por arriba del 42% de los votos, con una diferencia más de 11 puntos respecto a Mauricio Macri. Las dos hermosas intervenciones de quienes me antecedieron dan algunas pautas. Primero, en la Argentina estamos viviendo un ciclo de crecimiento en el medio de un mundo en crisis. Sí. Cosa rara porque en Brasil siempre nos arrastró a sus crisis y bueno, esto se nota, todavía hay capacidad de consumo y está habiendo un ciclo virtuoso todavía de la economía, el medio mundo en crisis, esto no es poco y la gente lo valora. La otra cosa que se valora es la actitud democrática del Frente para la Victoria frente a todos estos intentos de desestabilización y de condicionamiento del proceso democrático, la seriedad del Frente para la Victoria y de su candidato a presidente. Y tercero, que bueno, el nuestro es el peronismo más los aliados que junto a sectores sociales reales, de clase, de espacios sociopolíticos existentes en la política argentina, hacen de el sector político más importante, más grande de la Argentina, que tiene gobernadores, intendentes, que le da estabilidad y capacidad de liderazgo del conjunto de la política y destino cierto a los ciudadanos. Así que desde esa perspectiva
Scioli viene mostrando, el Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, viene mostrando esa capacidad de conducción frente a un mundo en crisis y en una situación compleja a que nos quieren arrastrar los sectores de la oposición. Gastón, te liberamos porque tenés Muchas compromiso gracias, político. muy amable, Muy amable. muy amable. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio y mientras tanto le vamos pidiendo a la gente de producción si podemos, si se pueden acercar los invitados, Javier Valverde y en instante también Gabriel Muchenic. Bueno, continuamos con el análisis político. Bueno, ya vimos el análisis que hiciste tanto de Tucumán como de la provincia de Chaco. Bueno, ¿cómo ves que viene el escenario para octubre? Hasta antes de Chaco, yo te diría, hasta antes de Chaco te diría bastante calentito y con fuertes cruces. Es como que ahora aquellos medios que fogoneaban tanto con la falta de transparencia o con el concepto de fraude, ya dijeron Chaco no nos salió. Y empiezan a meter dentro del eje, empiezan a meter el concepto de clientelismo, que se compran los votos. ¿Se compran los votos tan fácilmente? No, yo creo que ahí hay una discriminación para un sector de la sociedad, sobre todo también en el interior del país, al hablar de este clientelismo político, con algunos medios de comunicación jugando muy fuertemente, de manera desagradable diría yo. Las cosas que ha escrito la Gaceta en Tucumán han sido realmente graves, sugiriendo que los pobres no deberían votar. Contale a la gente, porque vos analizaste en tremendo. profundidad. A ver, ¿qué temas puntualmente decía la Gaceta? A ver. Esto, que por la entrega de bolsones de comida, los pobres son más vulnerables y por lo tanto casi que pierden su libre albedrío y que entonces no deberían votar, tirándonos un siglo para atrás. Escuché por ahí que decían que hasta no tenían capacidad, por ser humildes, por ser gente que no tiene recursos económicos, que no eran capaces de poder discernir en el momento de emitir el sufragio. Es tremendo, terrible. Es increíble, terrible. Sí. Además, cuando uno habla de clientelismo, generalmente lo utilizan para menospreciar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En realidad, cuando Mauricio Macri promete eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, está haciendo exactamente lo mismo. Yo te prometo dinero para conseguir tu voto. De clase media, ¿eh? Claro, y estamos hablando de decenas de millones de dólares, pero en lo técnico sería lo mismo. Claro. Te prometo un dinero para conseguir tu voto, nada más que, bueno, son familias patricias o empresas que se dedican a las exportaciones de cereales y estamos hablando de decenas o de cientos de millones. Pero a mí me parece muy grave, cosas que se han escrito. Trataron de poner en duda el sistema democrático en general, pensando en que van a ser derrotados en octubre. La oposición ya lo sabe, todas las encuestas se lo dan, bueno, salvo algunas que no deberían llamarse encuestadoras. Y me parece que intentaron golpear al sistema democrático en general. Morales Solá escribió una nota ahí te iba a preguntar, muy fea. Cuando Joaquín Morales Solá coloca un titular diciendo qué pasa si asume, o sea, lo que están haciendo era extrapolar lo de Tucumán a la campaña presidencial, que en el caso hipotético de que gane Scioli, ¿sí? Tendría tan poca legitimidad de origen, mirá cómo están planteándolo, tan poca legitimidad de origen que pueda asumir como presidente provisional del Senado, o sea, el presidente provisional del Senado puede asumir la presidencia de la Nación. Es increíble, uno lo toma con ciertas pinzas, hoy no tienen esa posibilidad, la sociedad argentina está bien madura, está bien firme y esto no va a suceder, pero son realmente graves las palabras. Me parece que no deberíamos tomarlo tampoco a la ligera. Esto no va a pasar el 10 de diciembre, va a asumir el nuevo presidente. Hablaba recién el diputado Arispe, ¿no? Decía, bueno, porque las encuestas al día de hoy dan un triunfo que hasta hace muy poquitos días atrás no le daban al Frente para la Victoria a Daniel Scioli en una primera vuelta, con una diferencia interesante, o por lo menos una base interesante. Ahora, ¿qué pasa con Mauricio Macri, no? Que lo vimos caer 3 o 4 puntos en estos últimos 30 días. ¿Niembro, el caso Niembro, el caso Eduardo Amadeo, tiene que ver o hay otra coyuntura? Sí, sí, lo han golpeado y lo han golpeado muy duro. Antes del escándalo Niembro, ya la encuestadora Aresco daba el triunfo de Daniel Scioli por más de 10 puntos y lo consagraba en primera vuelta, pero por algunos centésimos. Después vino un escándalo que realmente se trascendió las fronteras de la Argentina, por lo que representa Fernando Niembro, salió en los diarios de Chile, de Uruguay, en Colombia, en México se enteraron de que Fernando Niembro tenía una productora hecha exclusivamente para facturarle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 23 millones de pesos, se tomó tal trascendencia que ha golpeado a Mauricio Macri y ha caído 3, 4 puntos, veremos en qué termina, pero terminó de derrumbar las aspiraciones de alcanzar un balotaje. La gente lo que dice el común de la gente, lo que dice cuando uno charla o escucha en algún café o
o puede observar que, bueno, quienes planteaban esta necesidad de no fogonear o de evitar o de que no suceda nunca un acto de corrupción son los que reflejan un acto de corrupción terrible, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, realmente la gente está sumamente desconforme, aquellos que por ahí pensaban en algún caso poder votarlo a Mauricio Macri. Y se han vuelto seguramente a sus partidos originales, porque en realidad lo que hizo Macri de las PASO hasta acá es llegar a ese 30% que tenía su alianza, es decir, conseguir algunos votos del radicalismo, los votos que pertenecen a Elisa Carrió, esos votos ya se le han ido, por esto que vos decías, Luis, vender la transparencia como una necesidad y después aparece una empresa que se vende como productora publicitaria y tiene contratos multimillonarios por recolección de residuos o por instalar una planta de tratamiento de efluentes que nunca vimos, que no existe, que no está. Por encuestas de calidad que todavía no apareció ningún sociólogo. Ninguna. Bueno, Fernando Niembro tuvo que finalmente bajarse de la candidatura, retirarse del país. Hablábamos con el diputado fuera de cámara, ¿no? Que hoy en algunas emisoras de radio se le preguntaban a emisoras colegas del interior del país, emisoras no oficialistas, se le preguntaba a sus colegas si habían recibido los aportes de parte del PRO en las campañas que, bueno, que obviamente se están dirimiendo ahora en la justicia o se van a dirimir en la justicia. Decían, no, nunca llegaron los recursos económicos. ¿Y dónde está esa plata? Preguntaban ellos mismos, ¿no? Se preguntaban, ¿qué pasó con ese dinero? Carlos Valenzuela, el titular de Canal 4 de Posadas, es uno de los montos más grandes. Yo nunca recibí la pauta, nunca certifiqué nada, no pasé los avisos y no cobré un mango. Y son millones de pesos. Hay más de 30 radios en el interior del país a las que les pasa lo mismo. Bueno, me parece que esto haya salido a la luz, terminó de derrumbar las posibilidades de Mauricio Macri de llegar a un balotaje. La última encuesta que publicó el diario Perfil la hace la gente de Mora y Araujo, da más de 42 puntos porcentuales para Daniel Scioli y 28,1. Hay 14 puntos de diferencia que para Macri son inlevantables. Faltan un mes, solamente un mes para las elecciones y me parece que la cosa ya está juzgada. Francisco, bueno, muchísimas gracias por venir al programa. Chicos, muchas gracias. Muchísimo. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos que difundirlo acá. Tiene muchos seguidores. Cuando viene acá, deja muchos mensajes acá Francisco Noriega. Bueno, él cubre también, aparte de ser periodismo político, cubre fútbol para todos, así que muchos lo conocen. Ah, con Mariano que buen compañero de la primaria. Compañero de la primaria, esas cosas. Buen jugador de fútbol, nos dijo. El periodismo, nadie se lo imaginaba. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar de la política, de la economía, a un tema neurálgico del programa, es hablar del sector farmacéutico y hablar de salud, y por eso nos acompañan hoy. Bueno, muchísimas gracias Javier Valverde, Gabriel Muchenik, muy amable ambos por estar acá en el programa. ¿Cómo les va? Primero comenzamos por los temas de salud. Javier, problemas circulatorios y flebológicos. La primera pregunta, o sea, hay un montón de preguntas científicas, académicas que vos las dominás desde el ámbito universitario, desde las tecnologías sanitarias, tanto en la Universidad Maimónides como en Salud, pero cuando uno habla de problemas circulatorios o flebología, por ejemplo, el tema varices, ¿es solamente resorte exclusivo de mujeres o también lo tienen los hombres? También los hombres. ¿Sí? Inclusive ahí tiene mucha incidencia el tabaquismo y demás. Pero... El tabaquismo. Sí, sí, sí. El trabajo, principalmente, por ejemplo, el sector farmacéutico, que se trabaja mucho tiempo de pie. ¿También? Exactamente. De hecho, hay que usar medidas de compresión, gradual y demás. Exactamente, sí, justamente. O sea, no es solamente de las mujeres, sino que las mujeres tienen una tendencia distinta por diferentes motivos, pero el hombre, lamentablemente, también sufre de esto y el tabaquismo influye en ambos sexos muchísimo. Sí, muchísimo. Las famosas arañitas, que es más común en los hombres, creo yo, o en las mujeres, eso es un inicio de un llamado de atención frente a lo que podría convertirse en una patología ya ligada a la enfermedad de las varices. Podría ser mayor, o sea, sería un indicio. Muchas veces no se ve y profundamente hay lesiones y se expresa a veces con esas arañitas que se dicen, o a veces no tienen una relación directa, pero lo que sí marca es que hay algo de fragilidad capilar que puede ser relevante a futuro. Y cuando pasa de jóvenes que ocurre, hay que estar muy atentos porque esto es hereditario y la genética tiene un porcentaje altísimo de incidencia. Ahí estamos viendo una foto que llama la atención, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Ya no estamos a varices, sino varices ulcerosas, claro, que eso es mucho más complicado, ¿no? La úlcera varicosa, claro. Bueno, de hecho hay problemas... Úlcera varicosa. Úlcera varicosa, que ya es la lesión cuando llega al exterior, ya hay una herida, puede haber infecciones y demás. Es reversible, en muchos casos es reversible. A veces infecta la famosa erisipela. ¿Con ese nivel de edema? Claro, muchísimo edema. De hecho, el tema de la circulación, precisamente lo que implica es que como el líquido no puede salir, empieza a acumular, eso es el edema. Claro. Eso después puede infectarse, dando erisipela y cosas por el estilo.
hay que tener antibióticos durante periodos prolongados de tiempo, con todo lo que eso implica. O sea, son terapias complejas y el paciente tiene mucho que hacer para cuidarse. Por eso era un poquito también la idea de hablar de este tema hoy, porque el paciente tiene un protagonismo muy importante en esto. Sí. Con la medicación, con la dieta, con las indicaciones. El tratamiento no es solamente farmacológico, también la dieta, el ejercicio, las actitudes correctas, el buen descanso, depende del caso, las piernas elevadas, en fin, hay muchos temas. El sobrepeso tiene mucho que ver, ¿no? Muchísimo que ver. De hecho, cuando uno tiene un problema flebológico, lo que tiene que hacer es ver de qué manera ordena su vida para no tener sobrepeso, claro. Porque esto uno lo ve claramente en un cardíaco, pero en un problema flebológico también ocurre, y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces se dan diuréticos, justamente el prescriptor, el flebólogo da diuréticos para bajar el edema, pero eso también tiene que ver el paciente si es hipertenso o no. Si llega a ser hipotenso, o sea, tener una presión baja y toma diurético, ¿no? Es muy delicado el equilibrio porque puede desmayarse o tener vaídos. Entonces esto exige una vigilancia y desde el paciente un periodo de conciencia importante respecto a la patología que tiene para consultar a tiempo. Javier, ¿tiene una edad determinada los problemas flebológicos y circulatorios? A ver, una cosa es lo que es hereditario y demás, pero ¿hay una edad donde esto se empieza a potenciar? En realidad se esperan problemas cuando hay alguna tendencia después de los 40 años, pero lamentablemente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los anticonceptivos, cierto tipo de anticonceptivos, estimulan la formación de problemas flebológicos. Esto es muy importante. Sí. Entonces, vos sumás el tabaquismo a uso anticonceptivos cuando vos tenés una herencia que te lleva, una genética que te lleva a tener una tendencia a problemas flebológicos y te estás comprando muchos números para el sorteo. O sea, vas a tener altas probabilidades de tener un problema siendo joven y a veces se requieren intervenciones quirúrgicas, hablando de gente de 40 años. Lo cual 40 años sin intervención quirúrgica. Sí. Qué tema delicado. ¿Nos esperás? Vamos a consultarle acá a Gabriel Muchenik. Bueno, a ver cómo andás vos, ¿todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, desde ya estás trabajando mucho en lo que es el Instituto de FATFA, en lo que es la capacitación del módulo de marketing, con alta receptividad y mucha participación. Aprovechamos para comentarlo los que siguen el programa todas las semanas, inclusive para que le conozcan la cara, porque lo ven a través de internet, de la plataforma multimedial, pero bueno, ahora están viendo acá en televisión. Claro, yo no conozco a nadie, ese es el problema. El problema es que no puedes ver los rostros del otro lado. No es 4G todo. No es 4G. Pero pasemos a las estadísticas del sector farmacéutico, que es un poco el tema que nos atañe, nos ocupa y nos preocupa. Vamos a hablar de, vos ves que escuchaste el bloque económico, Mariano Kestelman, y cuando ocurren estos escenarios económicos, la industria farmacéutica es la primera que se preocupa, bueno, en economía qué pasa y cuánto se traslada al propio sector. Y la pregunta que viene, la pregunta de rigor es, el año a año, ¿no es cierto? Me refiero, me imagino tendrás agosto a agosto. Septiembre a agosto. Septiembre a agosto. El año a año, en unidades. Pues sería el volumen de lo vendido. Las cajitas compradas por la farmacia. Bueno, en unidades, ¿cómo viene el sector farmacéutico? En el mercado total está dando un positivo de más 4.2%. Bien. O sea, con respecto al año anterior. Bien. El mercado de venta de bajo prescripción es una décima menos, 4.1%. Y el mercado popular se mantiene... Explicar a la gente qué es mercado popular. El mercado popular son todos los productos de venta libre. Bien. Por eso se llama popular, porque todo el mundo tiene acceso a ir a la farmacia, no al kiosco, a la farmacia, a comprar los medicamentos. Y está una muy buena recuperación, estamos un positivo más 4.4 en estos últimos 12 meses. O sea que en unidades hay mayor volumen a pesar de la situación, digamos, los escenarios que se presentan desde el punto de vista económico, las complejidades principalmente porque lo decimos, hay mucho componente importado, hay mucho componente nacional. A pesar de que siguen habiendo bastantes faltas por los comentarios de los propios empleados de farmacia en el instituto, ¿no? Sí. La última novedad es la falta de un producto imprescindible para los, digamos, anticoagulados, que es el acenocumarol, y está en falta. Es decir, no hay en ningún lado. Tira la marca comercial, no hay problema para Sintron. Sintron, perfecto. Sintron, un producto que tiene 60 años. Es decir, no hay. Hay falta, es decir, no se sabe qué pasa. Bien. Si querés algo en pesos, estamos en un mercado de 56.000 millones de pesos, o sea, en 12 meses. Todavía queda un residual de un 25.8 positivo en el mercado total. Esta brecha se está achicando porque, es decir, indudablemente
A diferencia de las prepagas que le dan un 9, un 11, un 10, a los medicamentos le están dando un 4%, claro, un 5%, entonces claro, cada vez la brecha es mucho menor. Entonces quiere decir que si hacemos un pequeño ejercicio, no es por tema precio que se incrementan las unidades, sino que también, aparte del componente de aumento de precio, hay un componente de lanzamiento de productos nuevos. Nuevos productos. Así Perfecto. que tendríamos un 90% por la base natural de los productos y un 5% de acompañamiento de estos lanzamientos. No te vayas, después cerramos con una última pregunta y volvemos a hablar de salud y de problemas circulatorios y flebológicos. Bueno, ya hicimos un abordaje en cuanto a edad, en cuanto a patologías, en cuanto a hábitos de vida, distintos aspectos que hacen a nuestro ecohábitat. ¿Cómo ves vos? ¿La gente está consciente de todo, o sea, de que se trata un tratamiento sistémico, en el sentido que debo cuidarme la comida, que debo, bueno, obviamente trabajar con un nutricionista, que debo relacionarme con el flebólogo y a su vez que debo tener ciertas conductas, por ejemplo, el no fumar o de alguna manera reducir la cantidad de veces de cigarrillos que estoy fumando por día? No, creo que no hay una conciencia. De hecho, el tema de la calidad de vida y la conciencia de la población respecto a calidad de vida es muy bajo. Y uno de los trabajos que tenemos los agentes sanitarios es tratar de llevarle a la gente el protagonismo de su vida y de su patología. Porque no asumen eso. Es como que le sucede algo que es una enfermedad, se padecen la enfermedad nada más y no actúan sobre eso. Claro. Y la cuestión es justamente esa, tienen mucho para hacer, para colaborar con el prescriptor, con el farmacéutico y con quienes están investigando nuevos fármacos. La realidad es que el paciente tiene que, en principio, darse cuenta que siempre es mejorable la situación, aunque no sea curable. De hecho, la medicina, el objeto que tiene es curar si puede, pero si no va a mejorar y va a acompañar a mejorar. La calidad de vida puede mejorarse notablemente a pesar de que no se cure. El tema de tomar los medicamentos y lo que se llama vulgarmente, comúnmente adherir, o sea, no dejar de tomar los medicamentos asegura una mejor calidad de vida. Sí, aunque sean muchos años que lo tengo que tomar y sean 2 o 3 veces por día, tengo que hacerlo. Hay medicamentos que son sanos, no todo medicamento es tan complicado para el hígado. O sea, a veces está esa mitología, ese susto de la gente de, uy, tomo tanto medicamento, me va a hacer mal. Por supuesto que hay medicamentos que son un poco más complicados de metabolizar y demás, pero otros no. Y cuando el médico da la indicación de comer algo antes de tomar un medicamento, hay que hacerlo porque eso asegura que va a ser mejor absorbido, mejor tolerado, pero claramente hay falta de adherencia, o sea, los pacientes se cansan de tomar los medicamentos, un poquito se deprimen, hay que estimularlos a que continúen, que aunque sea algo que tienen que tomar siempre, es mucho mejor tomarlo que no tomarlo, que va a mejorar su calidad de vida y eventualmente podría llegar a curarse. Esto es una realidad. Si él pone además la otra cuota, me cuido con el peso, fumo menos, camino un poco, lo que indica el médico. A ver, a veces el ejercicio es contraproducente y a veces es muy bueno, ¿no? Esto lo tiene que definir en cada caso el flebólogo o el cardiólogo, pero es importante que se tome en cuenta que su protagonismo como paciente es muy importante. Gracias, muy Javier. Para cerrar, Gabriel, todo tiene que ver con todo, porque hablamos de política, hablamos de economía. Obviamente la salud tiene la economía de la salud y por eso trabajás vos en tecnologías sanitarias, y me refiero en este caso a Javier Valverde, pero vos que trabajás en la industria farmacéutica. Siempre un año electoral es un año complejo del punto de vista de la industria, de los nuevos productos que salen en el mercado, de las ventas y demás. Y después, no sé cómo lo ves vos, y después que se definió, se aclaró el panorama electoral, empiezan los horizontes a aclararse y a trabajar de otra manera. Sí, como todo, digamos, desarrollo comercial, y más desde el punto de vista que hay mucho componente multinacional acá. Sí. Es más, las materias primas, ya lo hemos hablado en el programa, el 95% vienen de afuera, sea de China o de laboratorios de investigación que tiene sus plantas farmacéuticas exclusivamente para abastecer en todo el mundo, por un problema de escala. Sí, sí, totalmente. Así como la automotriz está a la expectativa y no hay modelos nuevos, aparte de que no hay autos, la industria farmacéutica indudablemente hay muchos cambios inclusive de cúpulas. Las multinacionales hoy día están cambiando las cúpulas, están viendo qué pasa para ver si acompañan o de alguna manera al modelo que viene. Totalmente. Pero siempre tenemos que aclarar, porque justo nos está marcando acá el tiempo, siempre tenemos que aclarar que hay 2 laboratorios nacionales argentinos que van a la punta y siempre se adaptan a los distintos gobiernos que hay y siempre crecen. Y aparte lo llamativo es que en los últimos años, de los 10 laboratorios líderes
y ya son 7 nacionales. 7 nacionales. Bueno, muy bien. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, así que Javier, Gabriel, gracias a ambos por haber venido. Muchísimas gracias. Realmente muy importante, amable. muy instructivo y uno va haciendo ejercicios reflexivos a medida que los va escuchando en cuanto a calidad de vida y hábitos de vida. Así que muchísimas gracias. Casualmente el tema de la renuncia de hoy día del presidente de Volkswagen a nivel mundial, es decir, por el tema de la polución. Es decir, engañó a la gente con respecto al tema de, ¿Qué tema? de salud también. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos con mucho más Proyecto Federal acá en 7 días.